Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todas, porque bueno, es un foro femenino, así que me da mucho gusto en esta sesión del mes de noviembre del seminario de estudios en arte, ciencia y tecnología, recibir a la artista mexicana Edith Medina, que es una artista biológica, docente, investigadora, pionera en el campo del bioarte en México. Es una artista investigadora, curadora, docente, con temas vinculados a diversos campos en relación con el arte, la ciencia, la sociedad. Y bueno, ella tiene estudios complementarios en arte biología por la Universidad Oberta Cataluña y otros estudios también en etnografía de objetos en la plataforma de la Universidad de Harvard. Además, pues de tener también estudios en arte y nuevos medios por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes. Desde hace más de 10 años, ¿no?, que está además Edith recién por cumplir años en su trayectoria, pues ha desarrollado muchos procesos biológicos con experimentar con bacterias, con hongos, con elementos naturales que juegan un papel muy importante para el desarrollo de las nuevas materialidades en los campos del arte, de la moda y del diseño. Ha colaborado con museos, universidades e institutos de investigación en España, en México, en Centroamérica, en Inglaterra, además en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en el CINVESTAB, y con la Universidad Nacional Autónoma de México y con la Universidad Iberoamericana. En algunos museos, pues también ha participado en el Museo Empordà de Figueres en España, el Instituto de Biología Sintética de la UNAM y en el Tecnológico de Monterrey. Pues esto por mencionar algunos, porque seguramente la trayectoria de estos años es muchísimo más extensa, ¿no? Así que siempre esta síntesis hacen poca justicia, ¿no?, al trabajo de los investigadores. Bueno, Edith es fundadora y directora creativa del Biologic Studio, primer estudio mexicano en vincular el arte, el diseño, la biología, en donde actualmente ella se encuentra experimentando con nuevas opciones materiales. Así que, pues sin más preámbulos, me gustaría que podamos escuchar a Edith, que es un gusto tenerla aquí, una muy buena colega y amiga, así que pues te damos la palabra. Y bueno, la dinámica del seminario es que nos presentes tu exposición, generalmente, bueno, parar un poco como a las 6, más o menos, ¿no?, en caso de que luego podamos hacer una discusión, preguntas, respuestas, y revisar si alguien por medio del streaming, pues también está interesado en participar, ¿no? Así que, pues, te damos la palabra y muchísimas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, gracias al Seminario de Arte, Ciencia y Tecnología, gracias también al área de estudios entre artes, ciencias y tecnología, y bueno, pues también a ustedes por estar aquí. Es muy curioso porque usualmente mis públicos son femeninos mayoritariamente, esto es muy curioso, pero los últimos, por lo menos 4 años de trabajo, mayoritariamente quienes acuden a conferencias, talleres o programas que yo diseño son mayoritariamente mujeres, y esto me parece muy peculiar en el tono como de las relaciones que yo abordo. Entonces, ahorita más adelante platicaré un poquito sobre eso, porque estamos ya trabajando también sobre programas específicos. Bueno, yo decidí ponerle biologías cotidianas, arte, ciencia y biodiseño, porque para mí lo cotidiano siempre se convirtió como en un elemento de proceso y de investigación. Siempre he tenido como mucha curiosidad a la hora de trabajar los aspectos entre las relaciones multidisciplinarias y transdisciplinarias. Siempre me preguntan, ¿y tú de qué formación vienes? Y a mí me parece muy importante siempre decirlo o acotarlo. Yo estudié Relaciones Internacionales, me especialicé en Historia Contemporánea, pero siempre desde niña tuve como esta intención de irme a los campos de prácticas artísticas. Y cuando digo prácticas artísticas, no solo hablo del entorno arte, porque hoy lo que me ha sucedido es que trabajo en entornos de diseño, en entornos de textiles, de moda, de biodiseño, de diseño transdisciplinario.
cosa que de repente si pensamos que yo trabajo o que yo estudié relaciones internacionales, pues a mis profesores les costaba mucho trabajo hacer estos enlaces, porque cuando me pedían mis proyectos finales, los proyectos siempre estaban vinculados de maneras muy extrañas. Entonces ellos a menudo me regresaban los trabajos y me decían, está muy bien escrito, está muy bien hecho, pero no entiendo tus relaciones. Entonces para mí siempre fue como un poco complejo hacer estas intersecciones, pero las hacía naturalmente. El arte me posibilita justo poder enlazar campos en los que anteriormente me habían dicho que no podía enlazarlos. ¿En qué momento surge digamos, mi interés por la ciencia? Creo que siempre estuve interesada en dos cosas, en el proceso de investigación y en el proceso científico. Fue de manera natural que en algún momento cuando inicié, justo comentaba antes de empezar el seminario o la sesión, que hace 17 años fue la primera vez que yo hice una presentación formal, ¿no? En el 2001, de una pieza mía que era una instalación, una videoinstalación y un performance. Ahora ya no hago performance y tampoco tanta videoinstalación, pero fue muy interesante porque justo el arte me permitió poder vincular lo que yo había aprendido en mi carrera y que era historia, derecho y demás, con otras vinculaciones artísticas. Y fue esa curiosidad que me llevó a estudiar un seminario de filosofía de la tecnología que daba el IMBA, ¿no? Y fue a partir de ese detonante que yo comencé a investigar primeramente las relaciones entre arte y ciencia de manera teórica y posteriormente interesarme ya en producir obra, ¿no? Entonces, una de esas preguntas o de esas inquietudes era como, ¿cómo miramos lo que miramos, no? Siempre me interesa, por eso le llamo a esta presentación biologías cotidianas, porque creo que lo cotidiano siempre tiene muchas facetas o muchas miradas. Y a mí eso me llama mucho la atención porque con las herramientas y la mediación que nos posibilita las prácticas científicas, nos dan esa apertura para poderme preguntar desde un microscopio, desde un cultivo de bacterias, desde ahora hacer producción de biomateriales, cómo es que yo estoy entendiendo esa realidad. ¿No? La foto que está ahorita viéndose es un pedazo de billete de 20 pesos, que en un ejercicio con mis alumnos, pues lo ponen debajo del microscopio y comenzamos a buscar como estructuras que nos posibiliten generar un proyecto artístico o bien un proyecto creativo, ¿no? Y una de las detonantes que para mí fue importante fue el cultivo de bacterias. Esta pequeña, no sé, esta pequeña lógica de lo invisible que haces visible, para mí era como muy importante. ¿Por qué las bacterias? Pues tenía una fascinación por lo que es invisible y siempre la he tenido. De hecho, ahora trabajo mucho con diseño especulativo y con diseño ficción, que me gustan mucho porque justo posibilitan que eso que está invisible, hacerlo visible. Y entonces el trabajo con bacterias y todo lo que tiene que ver con microbiología y bacteriología juega mucho con la idea de lo invisible que se puede hacer visible y que básicamente se vuelve en esa biología que pasas todos los días. Digo, por ejemplo, las cajitas Petri que están aquí atrás en la imagen, era de un taller específicamente que se llamaba así, Biologías Cotidianas. Fue uno de los primeros talleres que impartí sobre microbiología y sobre cultivo de bacterias, porque hay otra cosa importante que hay que mencionar. En el momento que yo comienzo a impartir este tipo de procesos, pues no se manejaba lo que hoy tenemos procesos como biohacking, como biología do it yourself, ¿no? O biología de cocina, pero en ese momento no. Entonces tuve que relacionarme con bloques científicos, con amigos biólogos, con institutos de investigación, que me enseñaran de maneras muy sencillas, una, a cultivar bacterias, dos, a poder hacer mis propios medios nutritivos y aprender también el protocolo de desecho, porque no se desechan de maneras sencillas. Entonces, tuve que aprender como este proceso de manera muy, muy autodidacta, pero también muy casera, pero con medidas de seguridad que sigo hoy haciendo. Por ejemplo, ahora cuando hago biomateriales tengo protocolos de trabajo y de precaución para mis alumnas y para mis alumnos. Entonces, aprendí cómo hacer estos procesos
y mucho era por esta curiosidad y esta pregunta que siempre me digo, ¿qué sucede si cultivo, no sé, lo que hay en mi piel? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? Y siempre estas preguntas, afortunadamente, siempre he sido muy afortunada, las llevaba a bloques específicos, ¿no? En este caso, microbiólogos, biólogos sintéticos, y ellos siempre tenían respuestas de muy buena manera y siempre respondían mis preguntas. Nunca he tenido el problema de que alguien no quiera responderme. Incluso si alguna vez quise hacer un proyecto con cultivo de tejidos y era muy complejo, y el científico, que es un gran científico mexicano que me asesoraba, me dijo, mira, es muy sencillo, tienes que empezar de la A a la Z y tú estás empezando de la Y. Entonces, primero tienes que aprender a cultivar cosas básicas para luego llegar a cultivar cosas complejas, incluso para que lo estructures desde otros lugares. Y él me abrió su laboratorio para trabajar con sangre y fluidos, a lo que yo no estaba interesada en trabajar con sangre y fluidos, yo quería cultivo de tejidos, ¿no? Y en ese momento me di cuenta que era el A y llegar a la Z, y entonces comencé con cosas un poco menos complejas, pero que no dejan de ser complejas, ¿no? Que es trabajar con bacterias. Y a partir de eso yo comencé a generar mis propias metodologías de trabajo, que esto es muy importante en toda mi trayectoria. Hay algo que siempre va aunado a lo que yo aprendo a hacer en enfoques o en círculos muy específicos. Me gusta mucho poderlo compartir con alguien más, ¿no? Por ejemplo, cómo haces un medio nutritivo, ¿no? En aquel entonces, ahora, por ejemplo, cómo haces un biomaterial o cómo haces un bioplástico o cómo haces un biotextil, porque yo cuando llego a los círculos específicos lo aprendo y para mí deja de tener importancia si no puedo enseñarlo. Entonces, voy modificando un poco los procesos que me enseñan y los adapto para que sean procesos un poco más didácticos y de fácil aprendizaje, sin que le quitemos las complejidades que hay alrededor, ¿no? Entonces, siempre adapto metodologías. Ahora ya tengo un poco manuales de metodologías para, por ejemplo, para sacar fotografías microscópicas, para producir investigación material, y voy haciendo mis propios manuales que vienen de esta intersección entre arte, ciencia y ahora diseño. Y esto es un poco como algunos de los conceptos que yo trabajo cuando genero un proyecto. Uno es la curiosidad. Siempre me parece importante que al menos mis alumnos o con quienes trabajo, siempre vienen como de una pregunta o una curiosidad por cómo trabajar con un microscopio, cómo cultivo bacterias o cómo produzco un bioplástico. Y a partir de esa curiosidad, yo la llevo a dos campos específicos. Una es la investigación, o sea, siempre mi trabajo lleva un proceso de investigación importante. A veces me tardo hasta 2 años investigando. La pieza que ahora trabajo sobre desaparición de mujeres nos ha llevado más o menos 1 año de investigación, y ahora que estamos haciendo un taller en el Laboratorio de Ciudadanía Digital de Fundación Telefónica y el Centro Cultural de España, pues más o menos estamos teniendo 4 meses de taller en donde estamos trabajando datos que se van a aplicar en una pieza. Entonces, usualmente para mí el proceso de investigación es sumamente importante, incluso cuando vas a producir algo tan sencillo como un bioplástico, ¿no? ¿Qué tipo de material quieres producir? A partir de eso, yo lo enlazo a la palabra o al concepto extremar, es decir, llevar hasta las últimas instancias a esa investigación, a ese material, a ese proyecto, ¿no? Extremar en un sentido mucho más didáctico que negativo, no el extremo que luego a veces tenemos como conceptualizado. Y a partir de eso, ¿cómo generamos un experimento o un prototipo de todo este proyecto que yo ya investigué? ¿No? Es más o menos un poco el esquema con el que yo trabajo mis proyectos y con los que yo enseño los procesos cuando llegan a mi estudio a tomar pues talleres o tomar cursos específicos, ¿no? Este es un poco el proceso. Yo siempre digo que hay 2 piezas importantes para mí que exhiben como parte de este proceso que acabo yo de explicarles. Uno es la pieza que para mí es una de las piezas más importantes porque detona un proceso distinto de cómo trabajo y también me hace preguntas específicas sobre el proceso de trabajo en un laboratorio y lo que quiero trabajar en ese laboratorio, ¿no? Esa lágrima viva, fisiología biológico-social de una lágrima, y durante 4 meses ininterrumpidamente, pero previamente yo tenía un proceso de 2 años de investigación, yo decido trabajar con lágrimas, ¿no? Me interesaba la lágrima como un espectro social,
como construcción social, pero también como construcción biológica. ¿Qué implica una lágrima? Biológicamente hablando y social y políticamente hablando con respecto a nuestra corporalidad. Y lo que me empecé a dar cuenta es que una lágrima se construye a partir de que los otros y las otras la ven. O sea, la lágrima puede existir física y bioquímicamente, pero no tiene una determinación social, si no es hasta que las otras personas la perciben en el rostro de alguien, ¿no? Y esto se corroboró con una serie de investigaciones que dentro del protocolo de investigación que hicimos para esta pieza la hice con el área de bioquímica médica, el CIMBESTAB. Empezamos a investigar los documentos que había sobre lágrimas y sobre llanto, y una de las cosas que a mí me impactaba es que en 2 investigaciones de Stanford y Harvard hacían proyectos sobre llanto y sobre cómo hacia las personas pues se estructuraba la idea del llanto. Y era muy, muy peculiar porque la gente no determinaba qué emoción tenían las otras personas cuando en un video se editaba la lágrima y no se veía que lloraran. Y sí podían determinar la emoción a partir de que en el video, en ese mismo video, se veían las lágrimas cayendo. Entonces esto me parecía muy contundente a la hora de pensar en el llanto y en una lágrima, ¿no? Es cómo se compone a partir de que el otro y la otra ven esa lágrima, ¿no? Y luego me parecía muy interesante porque no encontramos muchas investigaciones científicas acerca del llanto y acerca de la lágrima. Entonces eso me parecía estupendo porque entonces entrábamos en un terreno en el que no había mucho. Y una de las preguntas era si solo llorábamos de tristeza, porque en específico me interesaban las lágrimas emocionales, ¿no? No me interesaban las lágrimas que salen cuando se te mete una basurita en el ojo, cuando te llega un aire como muy fuerte y te hace que llores un poco o que hay polvo. Esas lágrimas para mí no eran tan importantes porque las emocionales, su composición bioquímica es muy importante para el cuerpo humano. Y esto es algo que hay como investigación, pero creo que no hay tampoco tanta investigación sobre el llanto. Entonces me parecía como importante y una de las intenciones era poder establecer que cada una de las lágrimas que nosotros tenemos, una lágrima de alegría, una lágrima de tristeza, de enojo, de euforia, tenían una composición bioquímica distinta. Esto no existía, me parece que actualmente ya existe una investigación de este tipo e incluso iconográficamente se han tomado fotos ya microscópicas de lágrimas de diferentes emociones y tienen una composición física distinta, ¿no? Entonces, pero en ese momento no, estoy hablando más o menos del 2013 y la pieza yo la empecé en el 2011. Y bueno, me llevó más o menos 2 años. Originalmente estas son las primeras muestras, esta foto que se está viendo ahora, es una de las primeras muestras que yo hice, porque primeramente me interesaba cultivar lágrimas. De hecho, la serie completa se llama Cultivo de Lágrimas. Y me interesaba mucho cultivarlas en cajas Petri, justo porque yo venía de esta experiencia de trabajar con bacterias y me interesaba cómo cultivarlas. Entre todo ese proceso de investigación lo que descubro es que las lágrimas pues no tienen bacterias, porque en realidad pues tienen lisozima, que es un antibiótico, y nos limpia. Entonces, por sí misma la lágrima no tiene ningún tipo de bacteria. Sin embargo, a mí me interesaba cuando la lágrima cae justo en el rostro, en la mejilla. Y es justo cuando yo recupero mis lágrimas y las pongo en caja Petri a cultivar y comienzo a hacer ese primer ejercicio para ver si es posible hacerlo. Cuando llego al laboratorio, uno de los primeros cuestionamientos en el CIMBESTAB es porque yo hacía esto, me decían, ese cultivo que tú estás haciendo ahí no es una lágrima. O sea, eso fue lo primero con lo que me enfrenté, ¿no? Eso no es una lágrima porque eso que tú estás cultivando ahí es tu piel, es justo la lágrima cuando cae aquí, lo que tú estás recuperando es lo que hay en tu piel. Y esta fue una cosa que tuve que negociar mucho con ellos a la hora de desarrollar el proyecto, porque yo les decía que lo sabía, que no era la lágrima per se, pero que a mí me parecía importante que la lágrima justo se construye cuando la ve la otra persona y cuando sale. Entonces, que para mí eso era una construcción y cuando yo esto lo traslado a una caja Petri con un cultivo, era exactamente lo mismo. Era, digamos, algo parecido a hacer una construcción de esa lágrima, que sabía enteramente que no era la lágrima per se, pero que era una construcción acerca del llanto, ya no solo la lágrima, sino del llanto. Fue mucho negociar y ellos dijeron, ok, está bien, vamos a trabajarlo así.
Y después vino toda digamos, lo complicado de trabajar pues una lágrima bioquímicamente y hacer un muestreo para diferenciar lágrimas. No lo pudimos hacer, diferenciar cada una de las lágrimas, porque esto se llevaba mucho tiempo, mucho dinero, y porque yo tenía una exposición en Puerta donde entregábamos esta pieza y se exhibía. Entonces tenía más o menos 4 o 5 meses para trabajar en laboratorio, y la investigación de las lágrimas nos llevaría por lo menos unos 2 años. Y fue también el plantearme para qué hacía este tipo de proyectos, porque también nos salió el planteamiento de no hay investigación sobre esto, esto es una investigación importante. Y si quieres desarrollarla, la podemos desarrollar en conjunto. Y ahí fue realmente donde yo me planteé cuál era mi posición en ese momento pues como creadora, como artista. Y pues yo decidí que no quería desarrollar el proyecto a largo plazo y que decidía pues hacer la pieza para los tiempos en los que yo había definido. Entonces, ¿qué hicimos? Al final lo que hicimos fue hacer un muestreo en donde cada una de las lágrimas nosotros pudiéramos demostrar que eran diferentes unas a otras. Este muestreo fue básicamente a través de procesos físicos y químicos, en donde medíamos la lisosima, el grado de turbidez, ¿no? Y hacíamos una serie de muestreos. Me llevó 4 meses trabajarlo en el laboratorio y aprendí de manera muy literal, porque todo lo tenía que hacer yo. Ellos me ayudaban un poco, pero literal tenía que hacer todo yo. A veces había ocasiones en que repetía el mismo experimento hasta unas 7 veces porque no me daba el resultado. Y entonces yo de repente no entendía por qué tenía que repetirlo tantas veces, y aprendí como muchas cosas del proceso, y también cómo al salirnos un poco de nuestras zonas quizá de confort o de reconocimiento de procesos, también enriquecemos otros procesos. Para mí este fue como muy esclarecedor, porque usualmente yo venía como de una práctica en la que a menudo me decían que nosotros nos servíamos más de la ciencia que la ciencia del arte. Y esto para mí generaba como muchos conflictos de maneras distintas. Y este proceso específico a mí me visibilizó cómo podemos dialogar, digamos, generando tanto el conocimiento que tiene la ciencia como el que tiene la práctica artística, generar preguntas y poder establecer incluso nuevas premisas. Por eso es que ahora trabajo mucho con diseño especulativo y diseño ficción, porque justo me permite establecer preguntas, posibilitar nuevos escenarios, y sobre esos escenarios, muchos de esos escenarios pueden ser posibles y algunos ya son posibles. Y esto lo digo porque cuando yo comencé a investigar relaciones entre materiales, ciencia, arte y diseño, había cosas que no se podían hacer y hoy ya son posibles, ¿no? Hoy ya es posible trabajar una piel con muestras de ADN, ¿no? A través de biología sintética, cosa que cuando yo empecé, pues la gente decía, no, eso no es posible. O justo cultivo de tejidos en bioreactores específicos, ahora ya es posible. Entonces, en realidad muchas de estas cosas que yo decía todavía no es posible, o me decían que todavía no es posible, ahora es posible, y muchas se han planteado desde espectros creativos, que creo que esto es muy importante, ¿no? Desde diseñadores, artistas, ¿no? Gente que está experimentando cuestiones de moda o de materiales. De hecho, se habla que las nuevas disciplinas son, por ejemplo, porque va a haber una nueva disciplina que es experimentador material, y que esta persona tiene esta interrelación entre las artes, ¿no? El diseño y la biología. Entonces está como sucediendo bastante fuerte. Voy a ir pasando como algunas imágenes de lo que fue el proceso de documentación pues de la pieza, ¿no? Entonces hay una serie como, hicimos toda la documentación de todo el proceso porque era muy difícil montarla y que la gente entendiera específicamente solo viendo unas cajitas Petri y la serie de lágrimas, pues de qué iba la pieza. Entonces hicimos toda una documentación, pusimos la documentación, hicimos unos PDFs también de descarga y demás para que pudiéramos tener esta interrelación. La pieza al final termina con, bueno, eran 20 mujeres las que nos posibilitaron hacer el muestreo. De las 20, solo 10 lágrimas nos funcionaron, no nos funcionaron más por la cantidad de lágrima. Nosotros necesitábamos más de 2 o 3 mililitros,
y en realidad, pues a veces lloraba menos, ¿no? O incluso necesitábamos a veces 5 mililitros y la verdad es que la mayoría nos daba 1 mililitro. El proceso también de obtención de lágrimas era súper complejo porque había todo un protocolo de recolección de lágrimas, ¿no? En el que nosotros les decíamos cómo tenían que llorar y recolectar la lágrima, ¿no? Que ese fue otro descubrimiento. Nosotros, que siempre lo digo porque para nosotros fue muy importante, siempre les decíamos que las recolectaran en el lagrimal y resulta que no todas lloramos igual. Y entonces hay quienes lloran en la parte, digamos, en este extremo, hay quienes lloran a la mitad, hay quienes lloran en el lagrimal, pero la lágrima no sale completa, entonces sale como una pequeña y luego como que esa se corta y sigue. Entonces fue complicado porque nosotros hicimos un protocolo pensando en que había un esquema específico y después nos dimos cuenta que no era así. Entonces la serie de geografías incluso que se van marcando en el rostro y cambiaron un poco también la estructura de la pieza, ¿no? Como pensar que estas lágrimas no eran como nosotros habíamos pensado y como caían en el rostro. Y luego vino otra parte muy interesante que quizá yo no había percibido, que era la experiencia de estas mujeres a la hora de llorar. Estas 20 mujeres tenían que mirarse al espejo para recuperar sus lágrimas y además después nos tenían que contestar un cuestionario, tomarse una foto de los ojos, ¿no? Solo los ojos porque todo es anónimo, nunca manejamos los nombres. Entonces esto fue un protocolo que establecimos con el Cinvestav, nos pidió esto y lo hicimos así. Y también porque algunas de las mujeres no querían que se manejara su nombre. Entonces nosotros decidimos mantener a todas de manera anónima. Y la experiencia fue muy linda porque ellas nos decían que no imaginaban que cuando lloras tu rostro se transforma de tal manera, ¿no? Se transforma y que tampoco imaginaban que sentían que lloraban mucho, pero a la hora de recolectarle el llanto, pues era nada, ¿no? También imaginaban que las lágrimas son cristalinas, porque esta es una iconografía que nos han vendido de manera comercial, y las lágrimas no son cristalinas, la mayoría son muy, de hecho no son transparentes. Sí hay quienes lloran de esta manera, pero, por ejemplo, en mi caso son muy turbias, casi grises. Entonces, eso también nos pareció muy interesante. Al final del día, en el proyecto sí pudimos constatar que cada una de las lágrimas tenía proporciones químicas distintas, porque la mayoría de estas mujeres lloraron por emociones distintas. Mayoritariamente, que era lo que yo quería, que yo no quería que sucediera, pero sucedió, mayoritariamente lloraban por tristeza, pero yo seguía afirmando que pues las emociones son muchas y que lloras por diversas emociones. Pero esto en el muestreo que hicimos, con una muestra muy pequeña, evidentemente, porque no podíamos en tan poco tiempo hacer un muestreo de 100 personas, nos corroboró que la mayoría lloró por tristeza o porque estaban tristes, melancólicas o deprimidas. Y muy pocas de ellas lloraron porque estaban contentas, eufóricas u otra razón. Entonces, al final, pues una de las razones emocionales sí era pues el llanto de tristeza, lo cual para mí fue como muy fuerte porque yo quería comprobar lo otro, pero también esa partícula importante que tenemos nosotros de asociación con el llanto y que solo lloramos cuando estamos tristes, es también una construcción social. Nosotros podemos llorar por muchísimas razones. De hecho, las mujeres lloramos muchísimo, muchísimo más que los hombres, y esto es real. O sea, biológicamente es real. Llorar nos libera emocionalmente, no solamente a niveles físico-químicos, sino también neurológicos. Nos libera cargas neurológicas, lo cual quienes estaban trabajando conmigo me decían, bueno, es más terapéutico entonces que llorar una vez a la semana que ir a un terapeuta. Y yo les decía, pues sí, pero pues no todas y no todos lloramos una vez a la semana, ¿no? Entonces, también descubrimos la importancia de las lágrimas, ¿no? Biológicamente son muy importantes. Incluso se dice que los niños, los bebés, cuando no lloran en la primera etapa, hay una etapa que se están saltando y eso seguramente se va a ver reflejado cuando sean más adultos en un proceso emocional y cognitivo, porque liberamos también procesos hormonales. Hay sustancias que vienen del cerebro en las lágrimas. Entonces, incluso también se maneja que llorar es casi como un proceso similar en cuanto a excreciones a la orina. Entonces, llorar es un proceso muy importante
anatómicamente, biológicamente y bioquímicamente. Sin embargo, pues no lo tenemos configurado de esa manera, lo cual también fue muy interesante en hacer esta investigación y en hacer este proyecto, ¿no? El siguiente proyecto, digo, un poco decía que este es muy importante porque rompe este esquema de solo trabajar con bacterias. Aunque trabajo con el cultivo de bacterias, en realidad no se aboca completamente solo a eso el proyecto y comienzo a trabajar con otras herramientas, con otros formatos y ya trabajar en un laboratorio y aprender lo que es trabajar en un laboratorio o sea, de mañana a tarde noche, lo cual fue muy exhaustivo porque durante 4 meses yo no veía mucho la luz del sol más que por las ventanitas que había arriba. Trabajar en un laboratorio es muy intenso porque nunca, o sea, nunca te das cuenta cómo pasa el tiempo y entonces tú llegas de mañana y resulta que cuando volteas ya es de noche y llevas por lo menos 8 o 10 horas ahí. Entonces fue también muy interesante ver a los técnicos cómo se distribuye el campo de trabajo en las áreas científicas, cómo siempre también hay una visibilización de ciertos espectros científicos, ¿no? Y usualmente cuando hablamos de ciencia se habla pues de ciencia aplicada, pero no de todo lo que se hace en otros campos de la ciencia. Y los elementos importantes, los factores importantes humanamente también dentro de los campos científicos, ¿no? También aprendí que hay científicos teóricos, científicos prácticos, y aprendí como ya de manera muy directa a trabajar en lo que es ya el ejercicio de estar en un laboratorio con todo lo que implica también llevar un protocolo, una bitácora, ¿no? Todo a mí fui muy afortunada porque me sometían muy bien y digo someter en un sentido positivo, al proceso de cómo ellos trabajan, es decir, la bitácora, no cómo no tienes que, usualmente las áreas de trabajo están compartidas, entonces tú tienes espacios muy virtuales en el sentido de que si pones la mano allá ya estás en el área de trabajo de la otra persona y le puedes de alguna manera perjudicar su proceso, porque hay procesos muy específicos. Entonces aprendí como a trabajar muy cuidadosamente y a manipular diversas herramientas que ahora son mis favoritas, ¿no? En el campo científico, entre ellas el microscopio. Y el microscopio fue uno de mis medios y herramientas favoritas. Y justo la siguiente pieza es básicamente trabajar ya con microfotografía. La microfotografía, y siempre lo digo entendida, no desde el campo de la microfotografía científica, porque hay un protocolo muy específico dentro del campo de la microfotografía científica y yo me salgo de ese campo, de alguna manera me apropio y también intervengo la idea de trabajar con un microscopio. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, usualmente yo trabajo con un microscopio óptico biológico para muestras muy pequeñas, pero después vi que mi problemática era que yo hacía una serie de muestreos con objetos cotidianos que estaban tirados en la calle o objetos que incluso están en mi habitación o en algunas otras áreas que son cotidianas a mí y que no podía ponerlas debajo del microscopio porque si obedecía un poco el asunto de la cuestión del protocolo, ¿no? Microscópico o de fotografía microscópica, pues no podía ponerlas debajo del microscopio. Entonces, ¿qué decidí? Pues decidí de alguna manera no seguir ese protocolo y utilizar mi microscopio, porque no tenía en ese momento otro microscopio, de maneras diferentes. Y entonces yo empecé a poner objetos grandes, objetos no translúcidos debajo del microscopio. Y comencé a apagar la luz del microscopio que viene de abajo hacia arriba. Recordemos que son una serie de lentes, un microscopio. En este caso, como es óptico biológico, usualmente la luz viene de abajo hacia arriba y esto lo que sucede es que las transparencias me permite verlas pues en un campo más específico. Entonces lo que yo hice fue apagar la luz de abajo y decidir que iba a trabajar con luz ambiental y que eso me iba a permitir tener diversas capacidades de un objeto, ¿no? Entonces, comienzo a hacer un proyecto, me gano una beca de investigación en Europa, ¿no? Para recorrer del sur de España al norte de España, entonces fui desde Mallorca hasta Figueras a hacer un muestreo de unas pequeñas cosas que yo llamé microgeografías. Dentro de mi carrera de Relaciones Internacionales, una de las materias que más me gustaba era Geografía Económica y Geopolítica. Eran mis materias favoritas por cómo un territorio o un espacio geográfico determinaban
todo lo que había alrededor. En este caso, pues a mí me gustaban los asuntos geopolíticos como de guerra, ¿no? De cómo estar a un costado del mar o a un costado de cierto país. Eso hace que te convierta en un país débil o en un país fuerte. Este tipo de significaciones me parecían importantísimas. Y entonces lo que yo hago es trasladar un poco como la idea de geografía y de mapeo, pero a una estructura microscópica, para un poco saber cómo esos objetos que están en un territorio determinan también el territorio y cómo nosotros nos interrelacionamos con esos objetos, que a veces pasan desapercibidos porque muchos son desechos, ¿no? Entonces la gente los tira y ya no tiene, como que deja de tener importancia ese objeto, ¿no? Eso incluso se invisibiliza cuando una vez está tirado. Entonces comienzo a hacer este muestreo, se llama microgeografías, comienzo a hacer este muestreo con objetos diversos, desde colillas de cigarro, tapas de yogur, rocas y una serie de elementos que además se convertían en patrones en ciertos territorios. Y después me doy cuenta que incluso, o sea, saliendo de los países, esto se vuelve también un patrón. Es decir, por ejemplo, en España las colillas de cigarro eran un patrón, los encontraba por todos lados. Pero cuando llegué a la Ciudad de México también lo encontré. Las colillas de cigarro hay por todos lados. O sea, y esto también ya nos da indicios de cómo esos territorios, nos relacionamos con esos territorios, incluso con nuestras propias ansiedades, ¿no? Entonces, ¿por qué fumamos? ¿Por qué específicamente en esa zona se fuman? Entonces empecé a hacer esto y luego empecé a trabajar ya directamente metiendo objetos. Esto no se puede hacer real en un microscopio óptico biológico porque no es translúcido. Y esto es un chicle, literal, lo recogí así, tenía una pulga, además, que no se veía a simple vista y cuando lo vimos en el microscopio, pues tenía una pulga, ¿no? Entonces, además porque en esa zona era un parque, entonces evidentemente había muchos perros. Y comienzo a revertir un poco el proceso de cómo yo aprendí a tomar fotografías, me salgo de esa zona, los colegas biólogos que ven cómo fotografío, lo primero que me comienzan a decir es, no está bien, no es correcta la forma en que estás tomando fotos. A lo que siempre contesto, lo sé, y esa es la idea, que este microscopio me sirva, que no tenga que comprar un estereoscópico u otro tipo de microscopio, sino que yo esta herramienta me la apropio y la adapto para poder trabajar, porque además yo llevé mi microscopio para hacer un recorrido en el que el lugar no me daba un microscopio. Entonces yo llevaba todos los objetos para montar mi propio laboratorio en la zona en donde me fuera quedando. Entonces montaba mis pequeños laboratorios. ¿Qué hacía? Recogía un pedazo, en algunos casos seccionaba si era muy grande y no podía meterlo bajo el microscopio, pero al seccionarlo a veces hacía pequeños y otros los dejaba enteros para ver cómo se veía o cómo se interpretaba a partir de lo translúcido y cómo yo lo reinterpretaba a partir de no tener una estructura translúcida. Entonces, usualmente dejaba la luz del día y tomaba la foto directa. Ahora, en ese momento, ahora ya está muy de moda, y lo digo así porque es una tendencia, que se tomen fotografías microscópicas, con dispositivos móviles. Incluso ya hay adaptadores para los teléfonos, para las tabletas, pero en el momento que yo comencé a hacer esto, no había tanta, digamos, el boom, ¿no? Entonces yo decidí hacerlo como en el siglo XIX, soy como una fanática del siglo XIX, entonces de cómo intervenían sus mecanismos, y investigando vi que un fotógrafo pegaba las grandes cámaras al óptico del microscopio y fotografiaba. Y yo dije, claro, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, con una cámara digital o con un dispositivo móvil. Y las primeras fotos las comencé a tomar con una BlackBerry de la década de los 90, porque yo perdí mi celular. Y entonces mi papá me regaló una BlackBerry muy vieja y me dijo, para que no te vayas incomunicada. Y entonces me llevé eso y esas fueron las primeras fotos que tomé con una buena resolución. Y después ya comencé también con cámaras digitales muy sencillas, con iPads, y ahora ya incluso invertimos pues diferentes ópticos y jugamos mucho con eso. Entonces, eso de alguna manera para mí fue como también intervenir herramientas y luego enseñarle a mis alumnos a cómo intervenirlas ellos y poder generar esto. Estas no son fotos mías, son fotos ya del taller. Yo después, esta técnica que aprendí, la desarrollo como una metodología, microgeografías, así se llama, y hago toda la metodología para generar un proceso de microfotografiado. Lo subo a la página del Espacio Transfronterizo de Arte Contemporáneo, que es quien de alguna manera
pues patrocinó toda la pieza y el recorrido y el viaje, y lo pongo en una licencia Creative Commons para que si alguien quiere bajarlo y reinterpretarlo, lo pueda hacer y pueda tomar fotografías, ¿no? Estas son fotos de un taller que hice para la UNAM, y me interesaba mucho que los alumnos pudieran ver las diferentes ópticas de esos objetos. Aquí no tengo la foto, pero en una de las fotos que tengo, y esto es muy importante, en Figueras, a mí me toca específicamente un conflicto étnico muy fuerte, ¿no? Había muchos marroquíes y gente que venía de diferentes lugares de África, y entonces había un problema migratorio muy fuerte que se notaba en la zona. Justo me toca la coyuntura en esto, que se volvió como un escándalo a nivel internacional, de las balsas que llegaban y que muchas veces no las dejaban entrar, entonces esta gente pues tenía o que regresar, o se caían, o se ahogaban, o demás. A mí me toca verlo muy de cerca, y curiosamente entre las cosas que recogía, yo recogía un pedazo de té, bueno, una hojita ya ven que los tés tienen pues el sobrecito, ¿no? El hilo, y usualmente tienen la marca. Entonces, la parte de la marca me parecía muy interesante porque se llamaba algo así como Banana Pop, algo así, pero era un té de marihuana. Entonces, me parecía muy interesante porque empecé a investigar, pues, dónde lo vendían, ¿no? En Figueras. Y resulta que no era de Figueras, ¿no? Esto era muy interesante porque en Figueras no había este té, y sin embargo, en las calles, sobre todo en las zonas turísticas, había muchísimos pedacitos de estos marcas del té tiradas por doquier. Y entonces, para mí eso también era muy simbólico, en el sentido en el que el territorio parecía un poco como repeler toda esta migración importante que estaba llegando, pero sin embargo lo que había tirado en el territorio determinaba de muchas maneras la interrelación de razas y etnias que había en ese espacio, porque a mí me tocó como un bloque seccionado en donde iban solo los marroquíes, o los africanos, o los latinos y los españoles, y me tocó muy fuerte. Fue para mí un viaje bastante interesante, y sin embargo cuando hice esta pieza me parecieron interesantes estos pequeños detalles que empecé a encontrar a partir de lo que tiraba la gente, ¿no? Entonces, que podía ser muy minúsculo, pero se volvía en un espectro simbólico a la hora, claro, de visualizarlo bajo el microscopio, porque bajo el microscopio se ve perfectamente la marca, ¿no? El color, la textura. Trabajo también mucho con la textura, y mucho de mi trabajo me gusta que visualmente también tenga como una relación íntima, que tenga una relación como... Yo trabajo mucho con esquemas muy íntimos. Cuando trabajo por ejemplo, cuando trabajé con las mujeres, con estas 20 mujeres, todo el desarrollo de la pieza fue un trabajo muy íntimo, ¿no? Muy de trabajar con ellas, porque sabía que no era fácil llorar. A mí no me es complicado, y durante 4 meses me ejercité muy bien, entonces lloraba casi todos los fines de semana, porque tenía que hacer el primer muestreo yo, ¿verdad? Entonces no había nadie más y yo tenía que llorar mucho. Entonces, en realidad ejercité muy bien como la cuestión de la lágrima y el llanto, y a mí me sigue pareciendo una herramienta maravillosa actualmente, y lo sigo ejercitando de manera bastante física, ¿no? Incluso antes tenía como este prejuicio de si me ven llorar, qué horror, y ahora no me parece terrible, ¿no? Que me vean llorar, incluso es como un proceso normal en el cuerpo. Entonces me gusta mucho que las piezas sean como muy íntimas también en ese tono, aunque en este pues era más desechos y era muy solitaria la pieza porque la trabajaba yo de manera independiente. Y bueno, un poco ya me voy a ir acercando más a la cuestión de cómo voy insertándome en el campo del diseño y en el campo de los biomateriales. Cuando termino esta pieza de las lágrimas, pues yo mucho de mi práctica pues es muy no material, en el sentido en el que muchos son fotografías digitales, son bacterias que se terminan al mes y ya mueren y las desecho. Y en algún momento me surgió la necesidad de poder materializarlo físicamente y que se quedara en algo permanente. Entonces, algo que después de esta serie de lágrimas, sobre todo en Europa, cuando estuve haciendo mucha fotografía microscópica, pues me interesó llorar sobre los portaobjetos. Había leído que si llorabas sobre un portaobjetos, dejabas que se secara, podías tomar fotos y aparecían los árboles de las lágrimas, porque pues la lágrima contiene sales. Entonces, pues esto
evidentemente al endurecerse, pues hace como este tipo de rizomas o de pequeños arbolitos. Entonces me empezó a interesar a fotografiar mis lágrimas y empecé a fotografiar mis lágrimas. Y luego dije, bueno, ya las tengo fotografiadas, está muy bien, pero yo quiero llevarlo a un espectro físico, es decir, a una obra que pueda permanecer. Y fue una necesidad realmente más bien creativa y material. Y entonces comencé a hacerme la pregunta, ¿cómo materializo una lágrima? ¿No? ¿Podré vectorizarla y llevarla a un stencil o a un material o a una estructura que pueda, por ejemplo, vincularse a procesos de diseño? ¿No? Y bueno, lo hice, nos llevó unos meses y empezamos a hacer el ejercicio de vectorizar lágrimas y lo pudimos hacer. Entonces comencé también a preguntarme, bueno, ¿cuál es la interrelación entre, pues ya tengo una lágrima, ¿no? Ahora quiero vincularla a otros campos, ¿no? A la artesanía, al diseño, a la moda. Y comencé pues a generar como, no solo con mi lágrima, ¿no? Sino con otras fotos microscópicas que no fueran tomadas por mí para hacer un patrón de vectorización. Lo pude hacer, lo pudimos hacer, estas muestras o prototipos fueron desarrolladas con la UPAEP en Puebla, con la universidad, y bueno, pues ellos apoyaron el proyecto para hacer toda la primera fase. Esto es más o menos el esquema, ¿no? Se llama morfografías microscópicas, dibujos especulativos, porque para mí era otro proceso de dibujar, es decir, cómo dibujo a partir de una foto microscópica, sin que yo intervenga el dibujo directo a mano, sino que dibujo especulativamente a partir de un programa de software y comienzo a vincular términos como fabricación digital, ¿no? Diseño especulativo, dibujo análogo, y ahora estamos más bien en el proceso de cómo vinculo, por ejemplo, procesos artesanales con procesos digitales para producir ya cosas muy específicas. Por ejemplo, la lágrima la queremos hacer en papel picado, ¿no? Entonces se toma el patrón digital y se utiliza, no lo pudimos hacer a mano porque era muy complicado hacer esto, son demasiadas, entonces lo vamos a hacer en fabricación digital. Ya hicimos una serigrafía de manera muy artesanal y ahora estamos también probando, ya lo hicimos de hecho con grabado, ¿no? Se sacan las placas pues de manera digital y todo el demás proceso se hace pues como se hace de manera tradicional el grabado. Yo no soy grabadora, siempre lo digo, y no es una práctica en la que yo haya trabajado, pero me parecía interesante hacer estas vinculaciones. Y ahí empieza mi interés por empezar como a investigar otros procesos materiales que me dieran otras implicaciones, ¿no? Y que me dieran otras vinculaciones. Y bueno, estos son algunos como de los talleres, porque esa es otra cosa importante, ya lo había comentado. Parte de lo educativo es sumamente importante en mi práctica artística. Yo no concibo hacer una pieza sin que como resultado paralelo haya un taller o una metodología que se produzca, ¿no? Entonces, usualmente la voy aplicando como a diversos públicos, desde niños, ¿no? Adolescentes. Aquí los estoy enseñando, por ejemplo, a visualizar bajo el microscopio, con microscopios electrónicos. Y todo esto, de hecho, se llama también Biologías Cotidianas. Es un programa que hicimos para el Museo Tamayo. Fue toda una consultoría de cómo vincular la naturaleza, la biología, la ciencia y el arte a través de procesos educativos. Y bueno, pues ahora el área educativa del Tamayo ya toma como metodología pues lo que desarrollamos y lo aplican usualmente en escuelas primarias, básicamente a los grupos de escuelas primarias para tener una vinculación con la idea de naturaleza, con la idea de microfotografía y con la idea de cultivo de bacterias, ¿no? Entonces fue un proyecto que nos tardamos más o menos medio año en estabilizar y en implementar, ¿no? Esto es parte como también del proyecto que hicimos en España, ¿no? Hicimos más o menos lo mismo, los chicos llegaban y lo que hacíamos eran recolecciones de objetos que estaban tirados, ¿no? Y a partir de esas recolecciones las llevábamos al laboratorio que montábamos y empezaban a dibujarlo, un poco como en un ejercicio naturalista, tengo mucha relación con el naturalismo, lo dibujaban, lo describían, posteriormente hacían ya el proceso de microfotografiado, ¿no? Con los microscopios. Siempre procuro que mis metodologías puedan ser adaptadas
a niños, a adolescentes y adultos. Trabajo mayoritariamente con adultos, pero me gusta que se puedan adaptar. Y bueno, después de toda esta interrelación, yo desde hace 2 años comienzo pues a querer establecer ya un estudio de trabajo en donde yo pueda interrelacionar de manera educativa todos estos procesos que yo he aprendido durante muchos años. Y entonces el año pasado, justo el 1 de noviembre, lo cual es muy bonito porque coincide, yo fundo Biology Studio, que es mi estudio, pero que es el primer estudio en México que vincula diseño, biología, arte y tradición. Y cuando digo tradición es porque al hacer la investigación de nuevos materiales, porque yo necesitaba nuevos formatos y porque tenía la curiosidad, me doy cuenta que mucho de lo que se hace ahora en cuanto a materialidad y en cuanto a innovación en diseño y en biomateriales viene de una experiencia de ancestral, ¿no? De materiales ancestrales, de prácticas ancestrales. Y comienzo a darme cuenta que estos materiales tienen pues una particularidad y tienen mucho potencial, pero que sin embargo de alguna manera se va perdiendo la información sobre esos materiales. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos agaves en México y sin embargo digamos que el empleo de esos agaves es mínimo, cuando podríamos tener incluso fibras suaves, ¿no? O sea, textiles. En África, por ejemplo, hacen seda de un agave, ¿no? De un agave suave, o sea, el textil es suave. En México tenemos enequén y usualmente estamos acostumbradas a pensar que las fibras son duras, pero en realidad no. Entonces comienzo toda una investigación material, comienzo a vincular estos campos, mi propia práctica artística, me salgo de los bloques de producción biomaterial y de ciencias de los materiales, comienzo a leer mucho, ¿no? Soy como, en muchos sentidos, a veces soy muy autodidacta, pero también me gusta corroborarlo con gente que conoce y sabe, porque hay protocolos y hay cosas que son importantes hacer estas interrelaciones desde el conocimiento específico, ¿no? Y yo comienzo a abrirlo un poco más y entonces comienzo, pues bueno, a trabajar enlaces entre, por ejemplo, producción biotextil a partir de fermentación bacterial o biotextiles a partir de fabricación biológica, ¿no? Es decir, a partir de fermentación de hongos y cómo puedes producir un textil a partir de fermentación. Después me meto como en la cuestión de bioplásticos, ¿no? Cómo a partir de desechos tú puedes producir materiales que se pueden aplicar al arte, al diseño, ¿no? A la moda. Y comienza a suceder que básicamente a nivel mundial también esto está sucediendo fuertemente y la industria textil en México y la industria de la moda están muy interesadas ahora en el tema de la sustentabilidad. Y es algo que yo no me esperaba y comienzan a vincularme ya a campos específicos, ya de maneras un poco más literales, en el sentido de cómo fabricar nuevas telas, ¿no? Cómo establecer procesos de sustentabilidad. Estas son algunas de las muestras de materiales experimentales que tenemos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? De materiales experimentales y a partir de eso, ¿no? Comienzo a producir diferentes texturas, diferentes procesos para endurecer materiales, para producir biopieles, para producir una serie de elementos específicos, ¿no? Entonces, esto es parte ya de las metodologías específicas que yo tengo en el laboratorio. En el laboratorio nosotros ya tenemos metodologías, tenemos procesos. Cuando alguien, por ejemplo, se inscribe, es importante decir que el estudio cuenta con 2 programas, ¿no? Uno es el programa que específicamente tiene talleres que son muy específicos de biomateriales, de materiales a través de biofabricación biológica, biotextiles y que son aplicados a diversos campos. Y el otro programa, que es un programa ya básicamente de difusión y divulgación, que es a partir de conferencias y básicamente también como de consultorías, ¿no? Que nos hacen instituciones muy específicas. A partir de esto me voy vinculando con muchas universidades que, aunque tocan el tema de biomateriales, no lo tocan desde un enfoque más transdisciplinario y nosotros lo que hacemos es enfocar no solo el espectro artístico, sino también de diseño, de biología y de ciencia de materiales,
¿no? Vamos vinculando como esto con salidas un poco más abiertas y no solo lo que pasa de repente en campos muy específicos, ¿no? Que de repente es como, tienes un material y este material te sirve para esto. Nosotros tratamos de investigar mucho qué otras aplicaciones pueden tener estos materiales. Y bueno, el estudio comienza a tener una fuerza bastante importante, ¿no? Comienzan a llamarnos de la industria textil, comienzan a llamarnos de lugares de moda muy específicos, ¿no? Universidades de moda, y también comienzan a vincularse laboratorios de biodiseño, ¿no? En lo que estamos produciendo. Somos de los pocos estudios en México que trabajamos específicamente biodiseño, entonces, pues hemos podido como desarrollar ese campo mucho más ampliamente. En México no tenemos ningún área especializada en biodiseño, ¿no? Todavía no. De hecho, en muchos países todavía no hay como un área tan fuerte. En Inglaterra es de los pocos lugares donde conocemos que tienen ya en las universidades o en una universidad ya un área de biodiseño. Sin embargo, mayoritariamente son espacios independientes los que están nutriendo todas estas, digamos, nuevas materialidades. Y comenzamos ahora una nueva etapa que es a producir nuestros propios materiales de autor, ¿no? Le llamamos de autor porque lo producimos nosotros, pero en realidad mucha de mi política es que todo se abra, es decir, que las recetas estén abiertas y que la gente pueda intervenirlas y producir nuevos materiales. No estoy a favor de que se cierren. Ya voy a terminar casi. Esto es un poco de lo que se ha hecho en el estudio. Algunos son nuestros, algunos son de alumnos, ¿no? Es un poco desde celulosas bacterianas, hongos, micelios, celulosas bacterianas vinculadas a bioplásticos, ¿no? Flexibilidad, objetos, y son parte como de diferentes características físicas y materiales que tenemos. Yo la verdad ahora estoy trabajando mucho con materiales físicos, y también ahora lo que queremos es ya darles aplicaciones muy específicas, porque a veces lo que nos pasa es que llegan y conocen materiales, pero no saben qué hacer con esos materiales. Nuestro público en el estudio, mi público ahora también, ya no es solo del mundo específicamente del arte, sino tengo muchas alumnas y alumnos que vienen de diseño, de moda, de ciencias de los materiales, de biotecnología y de un campo que a veces hasta me sorprende, ¿no? Que de repente es de ingeniería textil. Tengo un campo ya bastante amplio y abierto con respecto a los temas que yo trabajo, y por eso también quise formar el estudio, porque también se aboca específicamente como a estas interrelaciones, y a mí como artista me permite también a veces salirme de esto, ¿no? Y poder experimentar otros campos. Digo, ahora, por ejemplo, la última pieza, pues experimento con la visualización de datos aplicadas a textiles, pero básicamente no tiene un enfoque meramente biológico, pero también puedo hacer estos acercamientos. Digo, no he trabajado con visualización de datos y para mí es como súper importante ahora también, porque la visualización de datos actualmente está estructurándose como la nueva memoria de información o de datos, pero nosotros reconocemos a la visualización de datos solo como eso, como un dato, no como información. Entonces creo que es muy importante darle este enfoque. Cuando digo visualización de datos, el caso más claro es Ayotzinapa, ¿no? Y Ayotzinapa, pues es todo este análisis que se hace a partir de datos sobre una realidad específica, ¿no? Entonces, a mí me interesa analizar cómo la visualización de datos nos posibilita realidades y también patrones para intervenir esas realidades, y también se convierten en ejercicios de memoria, ¿no? De nuevos ejercicios de memoria. Bueno, yo ya voy a finalizar porque creo que yo ya me fui un poco del tiempo, entonces cerraría con esto y pues bueno, básicamente ahora es un poco lo que estamos haciendo como en este ejercicio. Siempre hablo como estamos haciendo porque en mi estudio se van involucrando pues diferentes profesionales y diferentes, evidentemente, artistas y diseñadores que tienen investigaciones específicas y que nos interesan y los vamos vinculando. Ya no solo se trata como de mi ejercicio artístico, sino de un ejercicio creativo que viene de diferentes campos, ¿no? Pues gracias por la invitación. Ay, bueno, perdón, siempre cierro con una frase y me encanta porque es que creo que es mucho lo que sucede cuando hago estas vinculaciones. Necesitamos crear a gente que donde convencionalmente no ve nada, vea mucho, ¿no? Es una frase que me gusta porque en realidad a veces cuando tengo visitas nos visitan de diferentes partes
del mundo y vienen a ver el estudio porque imaginan que es un estudio, que es un laboratorio científico, ¿no? Entonces piensan que yo tengo cosas científicas y cuando llegan, pues les sorprende que es más como un taller, ¿no? Un taller, un estudio de trabajo artístico y que no tengo todos estos ejercicios de laboratorio, pero que sin embargo es un laboratorio, ¿no? Y eso es como muy importante. Y entonces pareciera que nos enfocamos a cosas muy específicas, ¿no? De si eres artista tienes solo un taller así, si eres científico tienes un taller así, o puedes producir así, y un poco lo que nos gusta del estudio, de hecho el estudio parece más como una bonita combinación entre precisión de artesanía, de laboratorio científico y de laboratorio de trabajo artístico. Gracias, ahora sí ya terminé. Bueno, pues, no sé, agradecimiento a Edith por esta plática tan interesante. Bueno, ahora dejamos el tiempo que resta, ¿no? Preguntas y que dialoguemos más respecto a lo que nos ha contribuido Edith. Entonces, no sé, ¿quién quiere preguntar? ¿Tú Paz? ¿Te paso? ¿Quieren preguntar algo? ¿No? Bueno, muchas gracias, Edith. Yo, no sé, por un lado varias cosas. Me he quedado al principio cuando estábamos hablando. Estabas haciendo un proyecto con mujeres. Sí, trabajo un proyecto con un grupo de más o menos 12 mujeres. Se llama Anatomías de la Desaparición, Geografías Feministas, y trabajamos específicamente el concepto de desaparición de mujeres, que en México es muy complicado porque tenemos dos tipos de conceptualización. Una, la desaparición forzada, y otra, la desaparición de mujeres que está implicado el feminicidio, pero que de manera legal no está implicada. Es un poco complejo y nosotros lo que hacemos es como una... O sea, no está tipificado a nivel federal, quieres decir. No está tipificado de manera clara, que eso es un poco lo que nos ha confundido mucho, porque desaparición de mujeres en México implica feminicidios, es decir, implica dos tipos de desaparición. Esa desaparición de mujer no localizada, que no sabemos dónde está, ¿no? Y la desaparición de mujer que desapareció, fue encontrada, pero fue encontrada violenta, ¿no? Es decir, fue un feminicidio. Entonces nosotros un poco desde el espectro artístico lo que hacemos es apropiarnos del término y construir un término, ¿no? Ya que de alguna manera tipificadamente no está claro, ¿no? Y por eso es que es tan complicado a veces denunciar la desaparición de una mujer. Entonces lo que hacemos es un mapeo geográfico a partir del territorio de estas 10 mujeres. Estas 10 mujeres nos comparten la experiencia de cómo viven el territorio y hacemos un mapeo geográfico de por qué en esas zonas, más bien de cuántas desapariciones hay en esa zona, cómo están sucediendo esas desapariciones, ¿no? Y hacemos este mapeo porque estas 10 mujeres vienen de lugares distintos de la Ciudad de México y del Estado de México. No es un proceso sencillo, ahora vamos más o menos en la mitad del proceso y nos ha costado mucho trabajo porque no tenemos mucha información. Parece que hay muchos bancos de datos, pero los bancos de datos que tenemos no son muy útiles, ¿no? Entonces nos está costando mucho trabajo y es una pieza significativa para mí porque donde yo vivía antes comenzaron a desaparecer mujeres. Es la razón por la que yo me mudo a la Ciudad de México. Yo vivía en el Estado de México y salgo de ahí y me comienza a interesar el tema y la visualización de datos en específico porque determina patrones, ¿no? Patrones de realidad. Puedes ver por qué en una zona se puede estar sucediendo este hecho, ¿no? Y bueno, con ello se abre una puerta inmensa para muchas cosas. Pero digamos que el proyecto está un poco todavía en proceso. ¿Puedo seguir? Si nos podías hablar un poco más de eso, de esa categoría de experimentador material, ¿no? ¿Dónde la encuentras? ¿Qué está pasando? Porque o sea, de pronto parece un cruce retro, ¿no? Un ejercicio retrofuturista y entonces estamos ahí como volviendo al origen, pero y viajando a ir a Marte. Sí, de hecho esto es muy interesante porque en realidad sí hay como una especie
volver al origen de cómo se vinculaban disciplinas, de cómo no había como tanta diferenciación, pero algo que sí está pasando importante e interesante es que ahora tenemos herramientas y medios que nos posibilitan llevar eso que anteriormente se había experimentado a lugares un poco más complejos, ¿no? No es que antes no se pudiera hacer, no, sino más bien es que ahora tenemos pues, herramientas de la biología, la biotecnología, la biología sintética, que nos permiten poder experimentar materiales. Ahora, el perfil de experimentador viene como del campo del diseño mayoritariamente, porque en los bloques de diseño lo que está sucediendo es que para generar un diseño o un nuevo material, están implicando a disciplinas muy diversas. Usualmente en los grupos de trabajo hay biólogos, biotecnólogos, artistas y gente que viene de áreas creativas, economistas, evidentemente. Que tiene mucho que ver también con estas, bueno, no sé si nuevas, pero bueno, todo lo nuevo, lo viejo, pues siempre es muy discutible, ¿no? Pero esta idea que sí, diseño especulativo, diseño ficción, todas están muy vinculadas también con diferentes metodologías de trabajo, ¿no? Aunque mayoritariamente... Es muy elástico, o sea, no es Sí. que sea una cuestión, no sé, no son protocolos de laboratorio, ¿no? Es bastante elástico, pero parece que todas están, no sé, que de alguna manera están movilizando también formas muy flexibles de trabajar con gente muy diversa, ¿no? Con el diseño como una especie de horizonte, pues sí, de plano, de espacio común. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que incluso como antiguamente, ¿no? Los alquimistas que trabajaban como mucho en espectros de cocina y que Sí. desde ahí se generaban como descubrimientos de fórmulas o de materiales, incluso la cocina vuelve a tener un valor importante, ¿no? Por ejemplo, hay toda una corriente de materiales de cocina, ¿no? Entonces, que son cosas Sí. que se hacen y yo mucho de lo que hago son recetas. O sea, antes de venir aquí yo estaba haciendo biomateriales con grenetinas naturales, ¿no? Y mucho lo hago en la cocina. Entonces también es cómo revaloras ese espacio, que es un espacio de experimentación, pero no desde el enfoque como se le ha dado a la cocina, no solo produces comida, no. Esta cocina que se vuelve en un proceso y en un lugar, no más que en un lugar, en un espacio, o sea, en un espacio de experimentación, y que muchos de los que están generando nuevos materiales están utilizando sus cocinas en primera instancia y después los trasladan a laboratorios ya para hacer ejercicios de elasticidad, de comprobación, ¿no? Pero sí hoy estamos de alguna manera atestiguando esta interrelación y por ello se hace importante nuevas disciplinas, ¿no? Como nuevas carreras en las que se vinculen todos estos campos. Por eso es que se habla de experimentador material, de experimentador muy vinculado a lo material, ¿no? Que también Sí. eso es interesante, porque también por ahí nos habla como de en qué cultura estamos también viviendo, ¿no? Sí, es algo que sí, a mí me obsesiona mucho. O sea, la poética, ¿no? Hay una, no sé, es un imperativo, ¿no? Sí. Más que la estética, la poética. Porque luego muchas experiencias estéticas de esto a veces son muy pobres. Sí, a veces sí. Son muy pobres. Cuesta mucho entrarle a las piezas, ¿no? Claro, tiene que haber, bueno, la figura del mediador o del artista mediador o del mediador de sala que le va contando a la gente, oye, mira, esto funciona así y tal. Y entonces, ¿no? Cuando las exposiciones son medio laboratorios, montajes entre la exposición y el laboratorio, entonces no exactamente haces, pero participas y eres objeto, sujeto de muchas de las piezas hechas con, bueno, biotecnología, no sé, es todo muy... Mi vocabulario es bastante rústico, ¿no? Ha salvajado, yo no tengo una formación científica y no sé, y siento que a veces sí que la experiencia estética es pobre en el sentido que, no sé, no es una experiencia directa, ¿no? Quiero decir, el cine, no sé, tienes que ser, ¿cómo decirlo? El cine te llega de forma directa, ¿no? La experiencia cinemática, yo qué sé, puede ser una videoinstalación, una pantalla, es algo como, casi no necesita intervención, explicación, ¿no? Sea como sea, la imagen. Pero todas estas piezas, la dimensión estética es
realmente difícil, a veces muy pobre, otras muy ricas, pero requieren mucho esfuerzo, ¿no? Es como... Y la fuerza, o por lo menos, no sé, lo que a mí me parece más potente, está en cómo se producen, ¿no? Y esta, no sé, obsesión con el hacer, pero y un producir, no sé, procesos o materiales o mover el discurso científico a planos como las lágrimas, que está muy bien. Yo estaba buscando, porque siempre tengo una memoria pésima, a Bas Nader, que soy muy fan, y es muy triste que ni siquiera me acuerde siendo tan fan, ¿no? Porque soy muy fan de varios de sus trabajos. Y es histórica, ¿no? Estoy tan triste y tal, como para decírtelo. Y también algo que está sucediendo ahora es que hay toda una corriente de experiencia material que va más allá del proceso, sino cómo te interrelacionas justo con ese material. Más allá de que a lo mejor puede ser muy pobre esta interrelación, sino que materialmente también genere como una experiencia. En sala, ¿no? En sala, sí. En sala a veces es como por tocarlos. Exacto, exacto. De hecho, ahora mismo, aunque no está abierta al público, sino trabajé con Casa Gallina, que es un espacio de cultura en Santa María la Ribera, que va dirigido específicamente a las comunidades de Santa María la Ribera, y estamos pues montando un espacio donde hay mayoritariamente materiales para explorar, y una de las cosas y de los elementos más importantes era cómo tener esta experiencia material con la gente. Más allá de solo ver el material, y que sí es una parte muy importante del proceso, es cómo te vas a interrelacionar con ella, en el sentido en el que no entres y digas, qué bonito, pero no lo puedo tocar. Y la idea es que todo se toque. Y de hecho, a mí algo que me gusta mucho de estos materiales es que se tocan todos y que los puedes doblar. De hecho, cuando llegan al estudio, todos es como una cosa muy, muy que es como que lo ven así y yo siempre les digo, ay no, agárralo, dóblalo, lo puedes doblar, pero es que si se rompe, bueno, pues está hecho y está pensado, está diseñado, pues para que no se rompa. Dos, si se rompe, pues también el material tiene una resistencia y esa resistencia en algún momento llega a su final, ¿no? Entonces, es un poco como en ese tono y nos pasa mucho, tenemos esta idea del objeto como un objeto que vemos lejos, y sobre todo como en capacidades de museo, ¿no? Como este museo en el que, digo, ahora hay interactivos y los museos de niños y demás, pero al final del día, cómo nos relacionamos a los objetos sigue siendo de una manera como lejana. Entonces yo lo veo mucho cuando llegan al estudio, e incluso gente que ya investiga materiales, cuando llegan al estudio los agarran así y yo, no, manipúlalo, ¿no? Y es un poco lo que tratábamos de hacer, sobre todo en una comunidad que como es Santa María la Ribera, que es una comunidad que no, posiblemente muchos de ellos no están interrelacionados con bioplásticos, ¿no? No es que tampoco vayan del diario a museos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú tienes esta relación o este diálogo a partir de la experiencia que ellos puedan tener? Entonces, nosotros más bien estamos montando casi como si fuera un lugar de materias primas en donde compras, porque muchas de las materias primas es avena, es féculas, y cómo te relacionas en ese campo, ¿no? Como de la interrelación. Pero sí, el proceso es todavía sumamente importante. Yo espero que en algún momento también lo visual sea muy atractivo y llamativo. Claro. Sí. Sí, sí. No sé si... Tengo una pregunta de una persona que está sintonizando el streaming. Dicen que dentro de la investigación científica, ¿cómo crees que las artes pueden contribuir a la construcción de la ciencia basada en tu experiencia? Basada en mi experiencia es haciendo 3 preguntas. Es decir, cuando tú estás muy enfocado en un campo en específico, usualmente las preguntas tienden a tener como cierta sistematicidad, es decir, vienen como de los mismos lugares. Y algo que yo he experimentado o que he tenido o que he vivido de cerca es que cuando tú vienes de otros campos te haces preguntas que posiblemente a lo mejor para ellos sean obvias en un primer acercamiento, y en el segundo acercamiento será que a lo mejor ellos dicen, estas cosas no nos interesan explorarlas. Sin embargo, cuando tú vienes de otro campo, esas preguntas que parecen ingenuas no son ingenuas, son importantes. Y lo digo así porque, por ejemplo, una de las grandes revoluciones a partir ahora material es la celulosa bacteriana. A partir de la celulosa bacteriana, que es una celulosa a partir de fermentación y que son como la nueva corriente de materiales,
La pregunta de si se podía volver un textil vino del lado de un aspecto creativo, es decir, de la moda, de una diseñadora de modas. La pregunta no vino de un bloque científico. Había una investigación científica, claro, pero la pregunta, digamos que no se formuló por completo ni se experimentó del lado científico. Es más, la diseñadora que de alguna manera lo visibiliza, que es Susan Lee, que es una inglesa, ella estaba platicando con un científico y entonces este científico le dice, mira qué interesante es esto. Y ella le pregunta, oye, ¿y esto se podría hacer textil? Y él contesta, sí, yo creo que se puede. Y entonces ella desarrolla todo un proyecto que hoy es un proyecto muy famoso, ¿no? Y que le ha dado la vuelta al mundo y que viene de una fermentación sencilla de un vinagre de manzana o de un té de kombucha. Entonces, claro que esto es un poco, digamos, lo importante desde el ejercicio creativo, ya no solo voy a hablar del arte, sino desde el ejercicio creativo, hacer otro tipo de preguntas, ver otro tipo de posibilidades y de escenarios y plantearlos y ver y tener siempre el acompañamiento de quien evidentemente te diga, bueno, a lo mejor no es posible, pero podemos hacer una primera investigación y ver si es posible. Es un poco como la pregunta que yo hice con las lágrimas. ¿Se puede diferenciar una lágrima de otra? Claro que se puede. No había investigación en ese momento, pero claro que se puede. Entonces, en realidad creo que esto es como algo muy importante que las artes o los procesos creativos aportan al proceso científico-técnico, ¿no? Como hacer otras preguntas. ¿Tenemos otra? Ok. Stephanie está viendo pues la transmisión y tiene dos preguntas. La primera dice que cuáles son los principales obstáculos para el trabajo transdisciplinario según tu experiencia y cómo trabajas con tus alumnos en talleres de estos obstáculos. Okay, la primera es que, pues bueno, creo que los principales obstáculos es que hay una serie como de prejuicios a la hora de los ejercicios prácticos. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos como muy concebido cómo funciona un científico o una práctica científica, pero en la praxis no funciona literalmente así. Y del otro lado también tienen como este prejuicio de cómo trabajamos los artistas. Entonces, cuando tú llegas a un bloque científico, por ejemplo, en mi caso, siempre tienen una idea de que nosotros no sistematizamos procesos, no hay metodología, que somos dispersos, y nosotros, hacia el lado científico, siempre creemos que son muy cerrados, ¿no? Que no hay flexibilidad, y esto imposibilita el acceso de entrada, porque yo siempre lo digo en todas mis conferencias cuando me lo preguntan, ¿cómo te has acercado a estos lugares? Y siempre digo lo mismo, bueno, pues alguien me dice, oye, yo te recomiendo el trabajo de tal científico, escríbele y cuéntale lo que estás haciendo. Y literal hago eso. Yo escribo, le cuento lo que estoy haciendo y le digo que si quiere tener una charla conmigo, porque me gustaría que colaborara en el proyecto. Y cuando tengo estas charlas, la verdad es que a veces la mayoría de las veces la respuesta es muy buena. Me dicen cuál es la problemática. A ver, esto no lo podemos hacer, esto sí, pero podemos siempre negociar. Y entonces creo que siempre nos movemos un poco de un lado y del otro con ciertos prejuicios sobre nuestros campos. Entonces creo que un poco sería quitarnos esos prejuicios. Luego, ¿cómo lo traslado o lo trabajo con mis alumnos? Esta pregunta es muy interesante porque me la he estado haciendo los últimos meses que he estado dando clases, porque siempre digo que mis alumnos llegan a mis talleres no solo a aprender el proceso que estoy enseñando, sino también a resolver dudas muy específicas sobre sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, nos pasa que quien viene de ingeniería textil, ¿no? Que usualmente ingeniería textil la tienen en el Politécnico, nos dice, en mi carrera hay un prejuicio por la moda y entonces no nos vinculan a la moda. Y entonces yo no estoy vinculada a la industria de la moda y esto es como un poco absurdo, porque estamos hablando de una ingeniería textil, ¿no? Entonces, ¿cómo haces estos empalmes? Y algo desde mi experiencia, porque yo estudié Relaciones Internacionales y para mí fue muy difícil hablar de que yo estaba vinculada al arte y que tenía otros procesos, porque los profesores usualmente me decían que no se relacionaba en nada a mi campo de acción, y siempre lo digo, es no quedarme solo con lo que está sucediendo ahí. Yo tenía preguntas y me salí de esos lugares y comencé a interrelacionarme con
gente que viene de otros campos, de otras disciplinas. Por ejemplo, cuando viene alguien de ingeniería textil y me dice, es que yo quiero saber más de moda, siempre le digo, ¿y qué te lo imposibilita? ¿Tu carrera? No te lo imposibilita. O sea, tu carrera no te lo están enseñando, pero te puedes vincular a otros campos. Y no necesariamente va a suceder ahí, pero seguramente va a suceder porque no solo es uno, sino son 20. Y si los 20 hacen una demanda importante, seguramente tendrán que flexibilizar el proceso. Pero o sea, las imposibilidades no vienen solo del ejercicio de la praxis, también vienen de ejercicios de construcción de conocimiento, en donde me dicen, como soy ingeniero, no me puedo acercar al diseño o a la biología. Muchos de los que llegan a los talleres me preguntan, oye, yo no sé nada de biología, ¿puedo tomar un taller de bioplásticos? Claro, porque nosotros no requerimos que sepas de biología. El proceso es más parecido a la cocina que a la biología, pero si te vas a la biología, o sea, al campo biológico de producción material, encuentras que es muy parecido a la cocina, pero nada más que lo hacen en un laboratorio. Entonces, es un poco lo que siempre trabajo con ellos, que no se limiten en la hora del proceso de conocimiento, de cómo están construyendo su conocimiento, porque vienen de un área en específico. O las que vienen de moda piensan que son terribles para hacer fórmulas, ¿no? Así de, no, seguramente la combinación no me va a salir. Hazlo, simplemente hazlo, ¿no? Y también es un poco como abrir estas ideas de conocimiento que nosotros tenemos tan específico y tan situado, porque en mi propia experiencia no está sumamente, o sea, yo no vengo de un campo específico, sino ha sido como esa interrelación. Entonces, en el taller, en los talleres, trabajamos mucho esto. Vemos desde la composición bioquímica de qué es un bioplástico, cómo se enlazan las cadenas, cómo se rompen a partir de la glicerina. O sea, les enseñamos desde cosas que pueden ser complejas hasta cosas muy sencillas, ¿no? Como de, bueno, cuando tú pones la glicerina, imagínate que es una cadena, se rompe, ¿y cómo se rompe esta cadena? Y luego ya vamos como socializándolo hacia, y si eres de arte, y si eres de diseño, y si eres de tales áreas. Curiosamente, la menor cantidad de alumnos que tengo es de artes. Esto es muy peculiar también, ¿no? Entonces, esto es algo que está sucediendo y pues más bien desde ese lugar lo manejamos, como de maneras, en los programas manejamos como estas 3 áreas. La un poco más técnica, que viene de lo biológico científico, pero que no lo manejamos a un nivel que no se entienda, y luego como vamos a aplicar toda esta información de maneras un poco más cercanas, ¿no? Y de esa manera también ellas y ellos se interrelacionan con las disciplinas de maneras distintas y no las piensan de maneras conflictivas. Porque esto pasa mucho, es que como yo vengo de ingeniería de materiales, no sé nada de diseño. Y resulta que terminan haciendo unos objetos y un diseño súper lindo y súper específico y muy bien hecho. Y o sea, ellos mismos se sorprenden, porque en realidad en las carreras específicamente se manejan con elementos muy específicos, o sea, muy determinados, ¿no? Entonces es un poco lo que hacemos. Y por eso tenemos a tantas disciplinas en los talleres, ¿no? No sé si le contesté. Ok, ¿alguna? Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, yo tendría un par de comentarios muy concretos, nada más. Que sí, bueno, yo también identifico un proceso bien interesante que me parece que oscila en varios campos, no solamente científicos de la biología, sino incluso un trabajo etnográfico rico, interesante, pero también este entrecruzamiento con una especie de trabajo aparentemente idealizado, ¿no? Del arte, claro, no posee un método, ¿no? Y esto es una reflexión incluso hasta hegeliana, ¿no? En tanto que el arte se subordine a la ciencia, dejará de ser libre y por tanto dejará de ser arte bello, ¿no? Pero aquí lo que veo es este entrecruzamiento que no solo es complejo, sino que además me parece que abre nuevas aristas en una, digamos, dinámica pues nueva, porque si bien estos ejercicios de cruce de las ciencias duras, ¿no? A lo mejor los estudios de la física de la luz o del color llevados al arte y luego traídos por, no sé, artistas de la Bauhaus y luego cómo también estos artistas de Bauhaus contribuyen también a que la física repiense sus preguntas. O sea, yo creo que aquí hay una lectura
un poco que pones en la mesa de discusión en un contexto, digamos, distinto, nuevo, en tanto que la tecnología pues ha tenido cambios significativos, en concreto todas las ciencias, pero lo que me parece interesante de estos entrecruzamientos, por un lado, es este ordenamiento metodológico, ¿no? Un ordenamiento metodológico que no sigue el rigor de nadie. O sea, no sigue ni el rigor de los protocolos de la biología, pero tampoco de necesariamente los diarios de la propia etnografía, ni la sistematización estricta, pero que de algún modo logra ordenarse en un proceso de creación, ¿no? Y que por un lado revela también lo que también históricamente hemos visto pues, en un devenir en el arte, del atelier, ¿no? al laboratorio. O sea, del taller, de este espacio íntimo, a un espacio más ascético, más iluminado, con nuevos incluso objetos para poder experimentar, que más que ser una pregunta, lo que te lanzo así en voz alta es un poco esta reflexión que si bien podría parecer un poco retrofuturista, ¿no? Al mismo tiempo me da también la impresión como de que funda también nuevas formas en las que metodológicamente se puede sistematizar y ordenar procesos, no solo de creación, sino de producción misma, ¿no? Entonces, me parece muy interesante porque ya no es quizá la idea del laboratorio, como incluso lo pensaron también algunos artistas, en términos artistas incluso de la modernidad, sino de cómo este laboratorio, como un espacio que va desmitificando la propia práctica del arte, y cuando la desmitifica, en el rehacer de esta práctica se fundan otros haceres, otros saberes prácticos, empíricos, teóricos, ¿no? Que hacen un nuevo diálogo entre conocimientos empíricos, prácticos, que estaban escindidos de esta mirada científica, ¿no? Eso me parece muy bonito de tu trabajo. Entonces, más que ser una pregunta, es digamos, una forma de sistematizar mi atención a tu ponencia, a tu charla muy interesante, porque además es irruptivo. Y ahora quiero irme a otro lado, pero es irruptivo, me parece, porque logras mirar también un poco estas fisuras de las que habla Derrida, ¿no? Es decir, en un espacio aparentemente dado, como también se logra romper, se logra fisurar ese discurso ya aparentemente dado, como ese logocentrismo, y fundar nuevas formas de hacer hablar anárquicamente o subvertir los discursos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto de la fisura por la manera en la que miras, ¿no? Por la manera en que construyes tu propia perspectiva, vas problematizando el mundo, los materiales, las cotidianeidades, y luego forma de fundar con nuevas, quizá formas eclécticas de irrumpir y transgredir el método, porque la transgresión del método me parece que en términos interdisciplinarios ya es un nuevo nivel de complejidad, ¿no? Y entonces lo que hay aquí es eso, es una inauguración de una transgresión de un método distinto que aporta un nivel de complejidad que va, por ejemplo, por lo menos en una interdisciplinaridad bien interesante, o sea, fundar nuevos métodos, ¿no? A partir de construcciones de desbaratar uno, otro, reconstruir, pero no de manera intuitiva, en un saber hacer, sino en un saber qué mucho más complejo, que vincula la parte empírica con la parte práctica, mucho más formal y discursiva científica, ¿no? Pues no sé. Nosotros tenemos una pregunta que solemos hacer a todos nuestros invitados, que tiene que ver sobre, digamos, sin querer prospectar el futuro del arte, de este arte que tiene un entrecruzamiento complejo entre la ciencia y la tecnología, ¿cómo vislumbrarías tú desde tu propia práctica digamos, esta futurización o esta perspectiva
de tu mirada artística y de los proyectos que ahora tienes hacia un futuro de esta relación compleja? ¿Esta relación entre arte y ciencia? Yo, como lo vislumbro desde mi lugar, es que bueno, primero tendría que decir que cada vez más me cuesta, cuando llego a un lugar, y esto tiene que ver un poco con tu comentario, cuando llego a un lugar les cuesta mucho trabajo definir qué soy. Entonces esta es una cuestión de problematizar la postura y la posición en la que estoy yo justo ahora. Incluso a mí misma ahora me está costando un poco de trabajo ya estructurarme específicamente, ¿no? Porque evidentemente sí, cuando llego a un espectro de arte, soy artista, pero cuando llego a un espectro de ciencias me dicen bióloga y cuando llego a un espectro de diseño me dicen diseñadora, ¿no? Pero eso tiene que ver con que no saben cómo llamarme. Es decir, no entienden cómo interrelacionan estos campos y cómo me configuro como en mi ejercicio, digamos, artístico y práctico. Y eso lo menciono porque hacia allá voy un poco al hablar de la prospección, de cómo quienes estamos trabajando en arte y ciencia, nos estamos identificando o visualizando en un futuro. Que además habrá que decir que para mí en específico el futuro ya no es ese futuro que existe dentro de 10, 15, 20 años. Para mí el futuro es un lapso de 5 años máximo, y que el futuro, a diferencia de la idea de perspectiva de antes, el futuro ahora se construye desde este momento. Entonces, la idea de futuro también es una idea que ahora está bastante compleja. Entonces, en mi caso, creo que las relaciones entre arte y ciencia se estarán dando de maneras mucho más naturales. Es decir, está sucediendo y tan está sucediendo que lo estamos viendo en diferentes campos aplicados. Yo siempre digo que no es una coincidencia que en el problema que tuvimos ahora de sargazo en Cancún, me hayan contactado a mí, la parte de la Asociación de Hotelería, para ver cómo dábamos solución a todo el material que está saliendo de las algas. Y esto también lo pongo en perspectiva porque también está definiendo cómo nos interrelacionamos con los campos disciplinares. Es decir, yo no me veo, por ejemplo, como artista sometida a la ciencia. Nunca me he visto de esa manera, porque esta idea de que de repente la ciencia pareciera que tiene un lugar mayor, creo que cada vez más se difumina y estamos viendo que tienen diálogos mucho más empáticos, pero también mucho más equitativos, en el sentido de abrir justo el método para poder dejar que se flexibilice y encontrar lo que es potencial. Entonces, para mí esto se irá dando más naturalmente y no habrá como tanta esta disolución entre arte y ciencia, sino que en realidad son muy comunes y está sucediendo que se vinculan para generar procesos muy específicos, que posiblemente vienen de algo que ya sabíamos, pero con un nuevo desarrollo están generando cosas en específicos. También veo mucho la práctica del creativo, del artista, como un elemento importante para desarrollar la muy gastada palabra de innovación, ¿no? Porque se ha desgastado mucho, igual que la palabra laboratorio, creo yo, pero que creo que también empezamos a tener ese rubro importante dentro de procesos de innovación, de generación de conocimiento, de aprendizaje. Es muy curioso que venga del lado de las artes los otros procesos de cómo aprender cosas, ¿no? Entonces, y viene de lados creativos, pero también están vinculados a lo técnico. Por ejemplo, todo el movimiento de hacker o de cultura hacker aplicado a la educación viene de dos campos, viene del campo de gente que se dedica al software, ingenieros, y del campo artístico, en donde empezaron a apropiarse de ciertas técnicas y metodologías y trabajarlas y empezaron a tener un diálogo y se generaron pues nuevos procesos de asumir un poco o mucho nuevos conceptos, nuevos materiales, nuevos procesos de conocimiento que estaban en una esfera de ingeniería, ¿no? Entonces, no es casualidad y yo creo que esto va a suceder más fuertemente. Y tampoco es casualidad que a nivel mundial esté sucediendo que cada vez más vemos artistas, a diseñadores, en rubros muy específicos, ¿no? Incluso que es como un poco sorprendente de repente ver en empresas de biotecnología gente que viene de las artes y del diseño haciendo proyectos de investigación científica que tienen salidas aplicadas a la industria de la moda o la industria de los nuevos materiales para la escultura o para hacer cerámica, ¿no? Entonces, esto yo creo que cada vez pasará más
Y también posiblemente corre el riesgo, en ese sentido, de un poco no difuminarse, pero sí de repente que volvamos como, a mí siempre lo recuerdo en el Renacimiento, ¿no? En donde todos estaban como muy enlazados, pero que en ese mismo momento también comenzó a suceder que, por ejemplo, la arquitectura decía, bueno, yo y la pintura no somos lo mismo, y entonces la pintura necesita hacer su campo y yo el mío, y comienzan las grandes separaciones. Entonces, para mí creo que es muy importante que esto se dé de maneras muy equitativas, en un sentido muy empático entre disciplinas para generar conocimiento, porque de otra manera también lo que puede suceder es que volvamos a tener una división tajante disciplinaria, ¿no? Como de maneras así de, bueno, esto es la biología, y como nos estamos dando cuenta que hay una interrelación un poco ahí quizá que se está saliendo del orden establecido, entonces hagamos divisiones. Y esto sería muy terrible, creo yo, para las nuevas construcciones de conocimiento, que además a mí me parece que hoy son estupendas y que hay muchas problemáticas, claro que sí, y hay muchos prejuicios dentro, claro que sí, pero hoy más que nunca tenemos la posibilidad de meternos en otros campos que antes no tenías. Y yo lo he visto, de 10 años para acá, yo de verdad estoy impresionada con lo que podemos hacer ahora, que no podíamos hacer hace 10 años, o que yo solo lo planteaba como una pregunta y hoy sucede, ¿no? Digo, hace poco tuvimos en México a Tina Gorjan, y Tina es una artista, una diseñadora, que se preguntó si se podían hacer pieles de ADN humano, y ella lo logró, y hizo una piel, la primera piel que hizo fue de Alexander McQueen, ¿no? Y que este diseñador que murió a partir de células y de ADN, y puede hacer, y ahí eso ya nos establece nuevos, incluso cuestiones de bioética, y es otra complejidad, pero creo que las preguntas que estamos haciendo desde diferentes campos son importantes a nivel histórico y de conocimiento. No sé si me fui muy allá y no la contesté. No, está muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos que hayas aceptado esta invitación y que, bueno, nos hayas compartido mucho de los proyectos que realizas. Así que, pues, gracias, Edith. Y también a los asistentes. Así que, bueno, pues damos por terminada la sesión del seminario y de nuevo muchas gracias.